Con motivo a la celebración del mes de la Biblia, el área Formación Integral Humana y Religiosa presenta la conferencia Biblia y Educación con los ponentes Freddy García Alvarado y Juan Castro. Las Sagradas Escrituras, la Biblia, nos instruye acerca de cómo corresponder con Dios. Pido a Él para que les bendiga a cada uno de ustedes, para que bendiga el Ministerio de Educación, para que bendiga el área de formación integral humana y religiosa y a todas las familias de los que están involucrados en esta área. Que experimenten la mano amiga de Jesús, Señor, que es buen pastor, que llama y que sostiene. Que Dios bendiga este evento y nos motive para que sigamos de la mano con Jesús, Señor. Que podamos aprovecharlo como una oportunidad para crecer y que nosotros no escatimemos esfuerzo para seguir hacia adelante. El Señor les bendiga y les guarde todos los días de su vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. En tu palabra está la luz de mi vida. En tu palabra está el don de Dios. En tu palabra está nuestra alegría. En tu palabra está la salvación. Es tu palabra que me fortalece, que me reanima para proclamar la salvación que tú nos ofreces. En Jesucristo hay vida y libertad. En tu palabra está la luz de mi vida. En tu palabra está el don de Dios. En tu palabra está nuestra alegría. En tu palabra está la salvación. Bendito y alabado seas, Señor. Gloria y alabanzas a ti. Santo Bendito eres. Santo eres, Señor, por las oportunidades que nos concede de servirte, de acompañarte, acompañando a los demás. Vamos a pasar al segundo momento de esta conferencia, Biblia y Educación. Y como les decía, hoy un plato fuerte tenemos, día de San Jerónimo, día en que vamos a compartir estas conferencias con ustedes. Y para iniciar con la primera ponencia, vamos a abrirle los micrófonos a Ana Fernández, técnica docente nacional del equipo nacional del área Formación Integral Humana y Religiosa, quien tiene a cargo la presentación del siguiente ponente. Ana, los micrófonos para ti. Buenos días a todos y todas. Agradecer y darle la bienvenida a la señorita Ofelia Pérez, directora de la Vicaría de Pastoral Educativa de la Arquidiócesis de Santo Domingo, y a Sor Laura de las Hermanas de Amico de Villamella. Bienvenidas sean ustedes a este evento. Bien, pues vamos ahora a iniciar con la primera conferencia, que está a cargo de Freddy Antonio García Alvarado, técnico docente nacional de la Dirección General de Currículo del área de Formación Integral Humana y Religiosa. Actualmente, Freddy está coordinando a nivel nacional esta área. También es secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Formación desde la Conferencia del Episcopado Dominicano. Decir algunas palabras sobre Freddy. Freddy es maestro por mística y vocación. Esa es su frase privilegiada.
Con más de 25 años como catedrático universitario, pasando por diferentes universidades como la Autónoma de Santo Domingo, la Pontificia Católica Madre y Maestra, Pontificio Seminario Santo Tomás de Aquino, Universidad Católica de Santo Domingo, Universidad Tecnológica de Santiago, Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña en el recinto Félix Evaristo Mejía y también en el Instituto Tecnológico de las Américas, ITLAS. Freddy tiene más de 27 años formando parte del equipo nacional de la formación integral humana y religiosa. Es autor de diversos libros de textos del área y múltiples materiales curriculares y didácticos para docentes de esta área curricular. Además de una amplia formación continua en diferentes aspectos de las áreas de educación y filosofía. Posee estudios teológicos del Seminario Santo Tomás de Aquino, licenciatura en filosofía por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, posgrado en formación integral humana y religiosa de la Universidad Católica de Santo Domingo, maestría en planificación y gestión educativa, Universidad Autónoma de Santo Domingo, máster universitario en filosofía en un mundo global por la Universidad del País Vasco y preparando tesis doctoral en filosofía, la globalización a examen, retos y respuestas interdisciplinarias, con la Universidad del País Vasco en España. Freddy nos acompañará en la conferencia La Biblia en el currículo de la formación integral humana y religiosa. Anoten sus observaciones y sus preguntas y al final de la conferencia vamos a abrir algunos espacios para sus preguntas. Adelante, Freddy. Bien, entonces, buenos días. Vamos a compartir esta experiencia bajo el título La Biblia en el currículo de la formación integral, humana y religiosa. Hoy, 30 de septiembre, al final del mes de la Biblia, como ya se ha dicho, y en el día de San Jerónimo, ese gran traductor de la Biblia del hebreo arameo al latín. Lo primero que tenemos que decir es que desde la génesis misma, desde el origen mismo de la enseñanza de la educación religiosa, moral religiosa, educación en la fe, o llamada formación integral humana religiosa, siempre la Biblia ha estado presente en los procesos curriculares, siempre a través de recursos de aprendizaje, a través del currículo, la currícula, a través de los contenidos. Siempre la Biblia ha estado presente en todo el trayecto de esta enseñanza de la educación religiosa escolar o moral religiosa, hoy formación integral humana y religiosa. Así hay un montón de evidencia que lo testifican. O sea, los contenidos bíblicos son, como ya se ha dicho, el fundamento del texto bíblico en la enseñanza religiosa, en toda la temática, los contenidos y los aspectos a tratar. Siempre ha estado presente toda la historia de esta asignatura, la Biblia. Miren por ahí, uno de los primeros productos o recursos de aprendizaje, eso es a principios de los años 80. Este de primero, que corresponde a la creación. Este de tercero, que es sobre la resurrección. Este es de quinto, los sacramentos. Esa estructura curricular está fundamentada en el mismo proceso de la historia de la salvación. Entonces, esos textos en sí mismos vinculan a un texto bíblico, ¿no? No se puede hablar de creación sin hablar del Génesis, no se puede hablar de resurrección sin hablar de los evangelios, ni tampoco los sacramentos están apoyados en textos bíblicos sacramentales y también el Nuevo Testamento. Luego fuimos avanzando y dimos un salto y nos encontramos aquí en el famoso Plan Decenal 92-2002. Recuerden ustedes, los que tienen más tiempecito en educación, que en esos años se produce lo que se llama una gran transformación curricular. En ese año entré yo al área, en el año 1992. Se produjo una gran transformación curricular donde el área de formación quedó bastante, diríamos, diseñada con los elementos
propio de cualquier área curricular, como matemática, lengua española, entre otras. Recuerden que se puso en vigencia ese currículo mediante la ordenanza 195, que hasta hace poquito estaba vigente en la currícula dominicana. Ahí están los grados del nivel básico de primero a octavo. Y aquí tenemos el nivel medio en su modalidad general. También el texto bíblico permeaba este currículum, en el sentido de que los contenidos se apoyaban para sus enseñanzas en la reflexión e iluminación del texto bíblico. Uno de los primeros materiales que nosotros producimos fue en el año 1997, como ustedes pueden ver ahí. Eso fue un material donde se tomaron los bloques de cada uno de los contenidos. Recuerden que ese currículo estaba estructurado en ejes temáticos y bloques de contenido. En eso se hizo un trabajo donde se colocó un texto bíblico, como lo pueden ver ahí, un texto bíblico a cada uno de los contenidos. Si ese contenido se dice, Dios nos invita a reproducirnos y a conservar la vida, ahí está el texto de Génesis 1, 26, 31 y el Salmo 66. Y así, cada uno de los contenidos estaba apoyado en un texto bíblico. Así hicimos a nivel básico, en nivel medio y también en su sistema de personas jóvenes y adultas. Hizo un gran aporte porque hasta el momento, hasta el 97, no había ningún recurso didáctico. No habían libros, ni cuadernillo, ni guía docente, sino que esta fue una gran ayuda porque el profesor tenía el tema del currículo y un texto que lo podía iluminar y tratar en la clase que impartía. Luego se elaboró lo que alguien ha llamado la Biblia de la formación integral más religiosa. Miren, la Biblia fue un material que se llamó en ese momento, verano 98, pero la gente le llamó la Biblia, no sé por qué. Miren la gráfica aquí, que de esta capacitación que fue en el 1998, o es el título, verano 98. Esa gráfica quiere recoger las dimensiones del área, relación con la naturaleza, que se puede ver ahí, relación con lo demás, relación consigo mismo, a la contemplación y a la autorreflexión, y la relación con la trascendencia a través de la Biblia, el Dios de Jesús, ¿verdad? Que está en la Biblia. Entonces, en ese material estaban dedicados una parte de ella a la reflexión de lectura bíblica. Y recuerdo yo que está ese material sobre la parábola del poroto de la Biblia. O sea, es un material para la formación docente, entre otros temas, pero tenía un tema vinculado a la Biblia y también se impartía diferentes métodos bíblicos. Recuerden el método del gotero, el método de la bisagra, de la Biblia a la vida, de la vida a la Biblia y de la Biblia a la vida, de la vida a la Biblia. Es decir, son métodos bíblicos que este material pues recogía en ese momento de que estábamos nosotros interactuando. Luego se produjo este material llamado Construyamos Esperanza, también en el año 99. Ahí también hay un episodio sobre el Antiguo Testamento. Se tituló Israel, Camino de Israel en el Antiguo Testamento. Ese material también era para la formación docente, entendiendo que el docente que imparte esta asignatura debe tener una base bíblica. Entonces también en ese material pues se colocaron un aspecto sobre la temática bíblica. Luego se produjo en el 2003 este material llamado El Camino de Jesús y los Evangelios. Y era un material propio de tema bíblico porque era sobre Jesús, pero vinculado o visto de los evangelios. Entonces ahí fue un material también que hizo mucho bien a la formación de profesores y bien de Jesús desde los evangelios con su mensaje, su práctica y sus enseñanzas. Más adelante, en el año 97 también, se hicieron los primeros libros
del currículo 195. Estos libros fueron escritos por la editorial Susaeta, recuerdo yo. Aquí está el libro, una serie que se produjo, Caminando con Jesús, que fue mi primera experiencia como autor de libro, y también el de nivel secundario, que se llamó Jesús, Amor y Libertad, o sea, del 1 al 8, del 1 al 8, y aquí del 1 al 4 de nivel secundario. Pero en esos libros que hicieron mucho bien, pues había un apartado que se llamó Fe y Biblia. En ese apartado Fe y Biblia siempre estaba vinculado, conectado con un texto bíblico en el marco de desarrollo del contenido. Aquí, por ejemplo, podemos ver que el tema es ¿qué es la amistad? Y ahí tiene el texto bíblico en azul de Juan 15:12. Aménse unos a otros como yo les he amado. Y también un texto bíblico que está más abajo sobre entonces me mueve, sobre la amistad en Jesús. Eso es lo que quiero hacer, como ponerlo un poco más grande para que ustedes lo vean mejor, pero bueno, se me mueve. Luego de eso, ahí está el texto que estamos diciendo. O sea, que en esos libros, pues había un apartado de fe y vida, y en ese apartado, pues estaba incluido el texto bíblico como iluminación y reflexión a la temática que estaba abordando. También en el 96, 97, se comenzó a hacer los programas de impacto. Recuerden, nuestro programa de impacto son los campamentos juveniles regionales. En esos campamentos también se tomaba la Biblia como reflexión, como parábola, como salmo, como canto, o sea, y como el tema de Jesús también, que está en la Biblia, el tema de la amistad, naturaleza, la familia, el medio de comunicación, entre otros. O sea, que en los campamentos de la cultura de vivir, también el texto bíblico está presente. Es un material que hicimos en el 2013 sobre la Biblia, con algunas pautas y orientaciones, ¿verdad?, en ese camino hacia la Biblia. Recuerden ustedes el diplomado que se ha dado del año 2003 hasta la fecha, este diplomado, que ahora hay que renovarlo, ¿verdad?, con esta revisión curricular. Pues el diplomado de eso, con esos copia, yo te digo ahora. Freddy, excelente. Una pausita para silenciarlo a todos. Digo que en ese diplomado, que ustedes conocen porque ya se han formado miles de docentes, pues ahí esos 3 módulos, por un módulo estaba exclusivamente dedicado a la instrucción y lectura de la Biblia, porque creemos que el docente, repito, que enseña esta asignatura debe tener cierta formación y base bíblica. Y muchos docentes son egresados de formación, diríamos, de educación básica o de educación media, mención sociales o otra mención, pero no han tenido esa oportunidad de una formación bíblica. En ese diplomado, que tenía currículo y didáctica, también había un módulo dedicado hacia la Biblia. Ya ese módulo ha sido renovado en varias ocasiones. Recuerden el método nuestro, que es el método con esos 5 pasos o momentos, pero en el momento del juzgar, recuerden, en el momento de juzgar es donde se da relevancia al texto bíblico como palabra que ilumina la vida y las situaciones y problemas que se pueden observar en el paso del ver. No sé, siempre en el paso del juzgar se toma el texto bíblico para iluminar, para analizar la realidad y para también trabajar con alguna actividad o alguna guía de pregunta. O sea que ahí en el paso o momento de juzgar se hace resonancia al texto bíblico, pero también se pueden usar en el ver o en juzgar, en actuar con actividades y también hasta en evaluar y celebrar con algún salmo o lectura bíblica. Ahí lo tienen ustedes, en lectura bíblica y otros textos. Se fundamentan ese paso también del juzgar, que analiza y busca la causa del porqué de la problemática tratada en el tema o en el aula. Luego, en el año 2004, se hicieron estos libros bajo la serie Vivamos Alegre. En estos libros también, que fueron muy buenos, porque en el primer ciclo de básica, primero a cuarto, en el paso del piensa, que es juzgar, siempre había un texto bíblico a trabajar.
Por ejemplo, está en pantalla ahí, quizás no lo vean, pero están los 4 libros, ¿verdad? De esa serie, digamos, Alegre, que hicieron mucho bien en el primer ciclo de nivel básico, y que ahí en el paso del piensa, que es el juzgar, pues hay un texto bíblico que se va a trabajar y va a iluminar la realidad. Ahí tenemos el texto de Lucas, estamos trabajando a Jesús, y el texto de Mateo 13 y Lucas 2. Entonces, lo que quiero decir que también en esos libros fue los primeros libros que se trabajó el método nuestro, bajo un material didáctico, pedagógico para la enseñanza de la formación más religiosa, pero con el método de ver, juzgar, actuar y celebrar ya integrado. Este texto fue también en el 2004, es un texto de nivel secundario, el primer grado, y ahí en ese texto había un apartado entero llamado ¿qué dice el texto bíblico? Entonces miren aquí ya está el texto, y también hay trabajos grupales, plenaria, trabajo en la casa, trabajo individual. Así que también ese texto se le dio relevancia, diríamos, a la Biblia, al texto bíblico en sí mismo, bajo el apartado ¿qué dice el texto bíblico? Siempre vinculado con el tema o el contenido que se está abordando el libro que está en el currículo. Ya más adelante, estos textos que son de la editora SM, que se han estado en la escuela, pues también en ese apartado, tenían ellos un apartado llamado Acércate a la Biblia, en el tema desarrollar, en el paso de profundizar, que es el paso de juzgar, en este libro le llaman profundizar, pues hay un texto, un apartado entero llamado Acércate a la Biblia. Miren ahí, Mateo 19:3-9, bajo el verdadero amor, porque está tratando de la familia, comunidad de amor, es el tema. Por tanto, el texto vinculado al tema, bajo el apartado Acércate a la Biblia, es Mateo 19:3-9, que indica el verdadero amor, y ahí también debajo hay otros textos de referencia que se trabajan con preguntas y con actividades en el aula y en la casa. Ya más reciente, ya tenemos la revisión del currículo, ¿no? De 2013 estamos en eso, y la actualización del currículo. En ese currículo ya revisado, actualizado, ya está aprobado, como ustedes saben, en alguna fase, como nivel inicial y el nivel primario de 1 a 6, y está en revisión y validación el nivel secundario. Pues también en ese currículo revisado y actualizado, el texto bíblico sigue siendo un eje, diríamos, principal, como han dicho, transversal del currículo actual, el currículo que está revisado y actualizado. Pero el currículo aquí debe considerarse como un todo unificado, es decir, ver el texto bíblico no fragmentado, no desconectado de la realidad, ni tampoco desconectado, diríamos, del contenido, en este caso de la competencia que se quiere que el estudiante alcance, vinculado al contenido en sus 3 aspectos y también a los indicadores de logro. Por tanto, el texto bíblico aquí está integrado, está articulado en el proceso de aprendizaje. Se convierte el texto bíblico como una temática, la Biblia transversal dentro del currículo, ¿no? Como hemos dicho, pero contextualizado, en el sentido de que el texto va a iluminar la competencia específica, ¿verdad? Para lograr que el estudiante asimile esa competencia mediante los contenidos básicamente procedimentales y lo expresa a través del indicador de logro. Por tanto, el texto bíblico está siempre presente en este diseño curricular nuevo, actualizado y revisado en todos los niveles y grados de nivel primario y secundario también. Es decir, que dicha integración se realiza a través de la competencia específica y muy propiamente en los contenidos procedimentales y actitudinales, ¿no? Es decir, en cada malla curricular siempre está apoyada en citas bíblicas que se trabajarán para el desarrollo de la competencia, y estas citas bíblicas están colocadas en los contenidos procedimentales, como ya veremos en un ejemplo más adelante. Es decir, que el texto aquí no está descarnado, no está descontextualizado,
sino que está vinculado en referencia al contenido curricular que está tratando. A veces como punto de partida, pero a veces como reflexión, como análisis o como temática a trabajar. Ahí, por ejemplo, esa gráfica del nivel secundario muestran los núcleos transversales del currículo. Recuerden que el primer núcleo es la persona, siempre habrá una malla de la persona al inicio del currículo. La familia siempre está presente como segunda malla, trabajo y tecnología, dimensión religiosa, y también está la Biblia y Jesús. O sea, en el nivel secundario tenemos malla de manera exclusiva, específica sobre la Biblia, sobre todo en el segundo ciclo del nivel secundario. Y la competencia específica nuestra, la segunda competencia es convivencia fraterna y apertura a la trascendencia. Esa competencia específica nuestra, recuerden que son dos, es la segunda. Esta es la competencia número 2, convivencia fraterna y apertura a la trascendencia. En esa competencia específica nuestra, pues se trabaja básicamente en relación con los demás y con Dios. Pero un Dios, como decimos aquí, diríamos, encarnado y revelado a través de la Biblia. O sea que ahí, en esa competencia específica nuestra, está presente también el aspecto bíblico, presentar Dios, el Dios de Jesús, pero revelado en la Sagrada Escritura y en la Biblia. Aquí está, por ejemplo, una malla curricular correspondiente al nivel primario, 5º grado. Como se observa en los contenidos procedimentales, ahí está de manera específica, explícito, el texto bíblico a trabajar conectado con la competencia específica. La competencia específica dice: descubre la familia como lugar de desarrollo humano y espiritual. Texto, roles, análisis de roles y relaciones entre padre, madre e hijo. El texto es Efesios 6, 1, 4. Entonces el maestro hará su actividad, pondrá en grupo, qué sé yo, sacará una guía, hará un debate, hará una entrevista. Ya el profesor, a partir de esa estrategia, no se hace su actividad para poner a los muchachos a reflexionar con el texto bíblico indicado en el currículo, que hace vinculación con la competencia específica que se está trabajando. Y así también en nivel secundario. Ahí tenemos el nivel secundario. En este caso estamos en el primer ciclo, o sea, 2º grado de secundaria. Ahí está el texto bíblico, se lo puso ahí en cuadro rojo, en los contenidos procedimentales, ¿no? Entonces, la competencia es: reconoce el valor de la vida humana en todas sus etapas. Entonces, miren el texto de argumentación sobre el ser humano creado a imagen y semejanza de Dios y su importancia, apoyándose en los textos de, ahí están, de Génesis 1, Génesis 2 y el Salmo 139, versículos 13 a 16. O sea que ahí también la Biblia está vinculada al currículo actual, revisado y actualizado en conexión con la competencia, diríamos, específica. Y ya también, como hemos dicho, hay unas mallas, unas competencias que son específicamente de la Biblia. Eso está en el nivel secundario en su 2º ciclo. Aquí estamos en 4º. Miren cómo dice la competencia específica de 4º, una de ellas. Describe la formación, organización de la Biblia y la reconoce como expresión de fe del pueblo de Dios. Eso es una competencia específica propia de la Biblia. Vienen los conceptos conceptuales, contenidos conceptuales, escenario de la Biblia, estructura, género literario, organización de la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. Antiguo y Nuevo Testamento. Y ahí están todos los procedimientos y los indicadores también, como las actitudes, para desarrollar esa competencia específica. Es decir, que en el nivel secundario, en su 2º ciclo, tenemos mallas curriculares propiamente con contenido bíblico de manera específica. Ya en el calendario escolar, del año pasado, en el mes de septiembre, ya se ponen las actividades propias de la Biblia. Aquí, por ejemplo, en ese mes de diciembre, ahí se pone la Olimpiada Bíblica que ustedes hacen y también la conferencia que hacen ustedes, que ustedes no lo envían, nosotros lo colocamos en el calendario escolar. Es decir, que la importancia de la Biblia también, además de ser el mes de la Biblia,
día 27 de septiembre. La actividad del área la ponemos ahí y ya sale en el calendario escolar. Bueno, aquí algo muy bueno que se ha producido ya hace como 3 años son la famosa y fiebruse, como digo yo, Olimpiada Bíblica. Es un material que ha hecho mucho bien, que comenzó por allá, por la zona norte, Nagua y San Francisco, se sistematizó y miren, sacamos ese material sobre Olimpiada Bíblica y también un afiche, y eso ha sido un boom. Yo nunca pensé realmente, de manera personal, que tengo tantos años en esto que esa Olimpiada Bíblica iba a ser tan impactante. Luego haremos un encuentro sobre la Olimpiada Bíblica. Ahí ha habido de todo, concursos, ha habido premiaciones, jurados, Olimpiada Bíblica en el centro, en el distrito, en las regionales, caminata bíblica, meditaciones bíblicas como están en el de San Francisco de Macorís. Han habido, ¿verdad?, premiaciones bíblicas con certificados de todo tipo. O sea, ha sido realmente un gran entusiasmo con esta Olimpiada Bíblica a nivel nacional. Miren, hasta trofeo veo yo ahí, placa. No sé dónde consiguen tanto cuarto ahí, porque el POA no deja mucho, pero bueno, la gente se lo ingenia, busca recursos, se pone en eso y da hasta trofeo, placa, certificado. Me han dicho que hasta el acto han dado a los estudiantes que han ganado Olimpiada Bíblica Regional. Miren los muchachos como están ahí tan lindos, tan entusiasmados, disfrazado ahí a nivel de esa cultura de edad oriental allá en Palestina. Así que es una famosa Olimpiada Bíblica que le agradezco su mística, su entusiasmo y entrega y sacrificio. Han hecho caminata, afiche, de todo. Lo siguen haciendo este año, a nivel virtual. Nos llegan los reportes a nivel nacional. Así que les felicito a ustedes y les animo a seguir esa llamada Olimpiada Bíblica. Haremos un encuentro solamente para eso. Ya el último material más reciente nuestro es este, que está aquí. Este se llama una guía de instrucción bíblica para docentes nuestro. Ese material tenemos ya en almacén, está impreso. Pero la pandemia, queríamos darlo ahora en septiembre, pero la pandemia no nos ha dejado. Pero Dios tiene su camino. Tu palabra, Señor, es una lámpara para mis pasos y una luz para mi camino, como dice ahí en la frase del Salmo 119, 105. Así que esperemos compartir este material. Si la pandemia sigue, lo haremos virtual, se lo haremos llegar a través de regionales y haremos un taller. Este material fue elaborado por Juan Castro, que estará con nosotros en breve, y fue coordinado por el equipo nacional y revisado. O sea que este material pronto lo llegará para que ustedes también sigan su formación en el ámbito bíblico y haremos talleres presenciales o virtuales con el material. Así que Juan, te comprometo de ahora mismo para que nos ayude a la comprensión de este material que ya está impreso. Nada más hay que buscarlo y distribuirlo. Finalmente, les dejo algunas ideas sobre la implementación de la Biblia en la clase. Es decir, la Biblia hay que tenerla en clase, como dice la número 1. Tener clase en la Biblia se puede, como idea, poner la Biblia en una parte del aula, cuando ya llegue el momento presencial, entronizarla, ¿verdad? Un acto sencillo para este fin. O sea, lo importante es que el docente tenga su Biblia en la clase, en el aula, o si no, la tenga virtual en este momento. El 1.2 dice usar la Biblia en clase, es decir, conectar la Biblia siempre con el contenido, con la competencia, con la currícula que se está abordando, ¿no? Eso es importante. Esa conexión currículo, Biblia, competencia, Biblia, contenido, Biblia, como iluminador al texto o el que se está trabajando, al contenido que se está indicando, o un problema o interés que surja en el aula. El punto de todos y todas con la Biblia, un día anunciado con suficiente antelación, se puede hacer que lleven todos los estudiantes la Biblia a clase o que la tengan en su casa, y ahí se puede trabajar versículos como el punto 4, ver la Biblia y leer en un versículo, ¿verdad? Al azar, y la gente lo puede también interpretar y leer. Se puede hacer eso también. La 5 dice la hora feliz o la hora de la Biblia. O sea, se puede hacer también eso en la clase. Un día, sin más, una vez al año, una vez en el cuatrimestre, una vez al mes, qué sé yo, principalmente en septiembre, ya que se nos fue el mes, pero cuando venga la normalidad o ahora próximamente, cuando comencemos en noviembre a nivel virtual, dedicar una clase entera a la Biblia.
explicar un poco qué es la Biblia para que la gente se entusiasme. Se llama ahí la clase bíblica o la hora de la Biblia. El punto 6, maratón de la Biblia. Esto, el Papa San Juan Pablo II fue el que puso esto. Pues un día se puede hacer un maratón de la Biblia, leer la Biblia ininterrumpida. Yo sé que lo hacen ustedes a través de la Olimpiada Bíblica, elegir un libro, elegir unos capítulos y podemos leer en voz alta ese maratón de la Biblia. Ahí la gente se va turnando de un estudiante a otro y pasar la clase entera, la mañana o la jornada escolar extendida leyendo la Biblia. Traigan la Biblia para leer la historia de la historia bíblica. Traigan la historia de la bíblica al aula. Eso es muy importante. Los niños, sobre todo, les gusta mucho la historia bíblica. Yo nunca olvido la historia de Sansón. Yo quiero ser como Sansón, porque en la catequesis allá en mi campo se me leía esa historia de Sansón. Y entonces yo quiero ser como Sansón. Los niños somos en ese tiempo de mucha fantasía y hace mucho bien la historia de los personajes bíblicos, la historia bíblica. Recuerdo siempre la historia de Sansón. El punto 8, se invita a una exposición en la Biblia, de la Biblia. Se puede hacer una exposición de la Biblia donde podamos llevar al aula o de manera virtual diferentes Biblias, diferentes traducciones y formatos, diferentes ediciones y años o editoriales, diferentes Biblias también, la que usted tenga en su casa. O sea, que se puede hacer una gran exposición, una gran presentación, si es virtual, bajo diferentes, diríamos, Biblias, traducciones, formato, años, ¿verdad? Edición, editoriales, etcétera. Se puede también buscar nuestra cita. Podemos jugar con los números y ver qué diferentes frases nos tocan a leer. Sí, usted puede poner cita bíblica en un papelito, ¿verdad? Y dárselo a los estudiantes o enviárselo vía WhatsApp para que ellos lo busquen y lo lean después en las clases virtuales o presenciales. Es muy importante la 10 también leer algunos proverbios que son cortos y da un gran mensaje, o ponerlo en el aula escrito en el mes de septiembre o otro día. Libro de sabiduría también ilumina. El 11 llama un concurso de dibujo, que también es muy propicio, sobre todo para los niños, dibujar alguna escena de Jesús o alguna escena de un personaje bíblico que le llame la atención. Y también a las 2, un regalo para todos, se puede dar un regalito sencillo con una menta o algo, un bolón o algo, un caramelo. No se le coloque envuelto ahí alguna frase sobre la Biblia. Y ya por último, les dejo a ustedes aquí algunos sitios web de la Biblia, que eso es lo que está ahora. Hay un montón de sitios web de la internet donde pueden ustedes acceder o para ustedes buscar alguna historia de la Biblia, algunos audios de la Biblia, algunos libros de la Biblia, como ahí les explico en esa presentación. Hay mucho sobre eso, o también algunas lecciones bíblicas o alguna planificación sobre la Biblia, ¿no? Luego esta presentación se la haremos llegar a su correo, creo que sí, deben dejar su correo o al grupo de los técnicos para distritales regionales para que ellos se la hagan llegar sin ningún problema. Entonces, muchas gracias por escucharme sobre esta breve ponencia de recorrido histórico de la Biblia en el currículo nuestro y cómo hay que trabajar la Biblia en conexión con el currículo ahora revisado y actualizado. La Biblia en el currículo de formación integral humana y religiosa. Muchas gracias. Bien, pues agradecemos la participación de Freddy con esta primera conferencia sobre la Biblia y educación. Bueno, no tengo registrada hasta el momento ninguna pregunta, Freddy, pero sí hice anotaciones de comentarios que los participantes iban haciendo vía el chat y vía Facebook Live. Entonces, por ejemplo, comentarios como estos. Comentaban que tienen esos libros en la biblioteca cuando Freddy presentó todo ese repertorio de recursos que se han elaborado en el área desde los años 90, ¿verdad, Freddy? Entonces, pues muchos maestros dicen tener esos libros con ellos. Sobre el material del verano 98, se apropiaron muy bien del método, o sea, a través de este material, una de las virtudes que destacan los maestros es que pudieron comprender y afianzar
el método que desarrollamos en el área de formación. También en relación a los campamentos que tenemos como programa de impacto en el área, destacan que son excelentes y que debemos de seguir montándolo, solicitándolo y desarrollando este espacio para trabajar mejor todos los contenidos de nuestra área curricular. También que esta actividad es muy buena y que es muy necesaria y está muy acorde con la realidad actual. En relación a la Olimpiada Bíblica, también comentan que es una experiencia impactante y fructífera. Y ya por último, en cuanto a los comentarios que pude recoger, en relación a la guía de introducción bíblica que tenemos ya lista para distribuir, los que la conocen, porque ya los técnicos regionales la conocen, la evalúan como muy buena, como muy excelente. Entonces, estas son algunas de las impresiones que pude recoger en el Facebook y también en el chat sobre esta primera conferencia de Freddy. Como no tengo preguntas registradas, Ana, pues ahora... vamos a darle... Ana Jacqueline Figuereo tiene la mano levantada, aunque sea ella sola que la ha levantado. Eso iba a decir ahora, Darío, que el que tuviera alguna pregunta, vamos a darle 2 participaciones a los que tengan alguna inquietud en este momento. Adelante. Adelante, Jacqueline. Sí. Buenas tardes o buenos días. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Qué bueno, ese taller nos ayuda a fortalecer más nuestro trabajo. Entonces, seguir adelante para que podamos hacer mejor nuestro trabajo. Bien. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ti, Jacqueline. Freddy, tengo aquí una preguntita. Darío, chequéame por favor a ver si adelante. hay alguien aquí. Ibelice Román pregunta que le gustaría saber si nosotros como equipo nacional participamos en la selección de los contenidos escogidos del currículo que ha citado el ministro últimamente. Ok. Bien, nosotros como equipo curricular, recuerden que nosotros pertenecemos al ministro, a la Dirección General de Currículum, que es donde se elaboran el currículo, o sea, los contenidos curriculares. Nosotros ya hicimos lo que se llama, que se nos pidió un currículo priorizado. Quiere decir que ahora en este año escolar 2020-2021, el currículo es muy extenso, se ha hecho una selección, se ha priorizado la competencia y el contenido a enseñar en este año especial, diríamos, ¿no? Por la pandemia que inicia el 2 de noviembre. Ya ese trabajo lo hemos hecho en el nivel primario y también en el nivel secundario. Hemos priorizado las mallas curriculares y la competencia y los contenidos conceptuales, procedimentales, actitudinales y los indicadores de logro que se deberían enseñar en este año escolar especial. Entonces, de ese currículo se supone que hay que hacer entonces los cuadernillos, hay que virtualizarlo, hay que hacer la guía para el docente y hay que hacer la capacitación. Nosotros tenemos reunión el viernes que viene en el Ministerio de Educación y yo espero que sea un punto a abordar y a tratar. Entonces ya ustedes saben, sí se ha hecho ese trabajo y yo también tuve que ver con el ministro, yo tuve una entrevista con el ministro y también se le envió una carta al ministro para que incluyera al área, nuestra área, en esta enseñanza que se hará a nivel de capacitación virtual a los docentes, porque es un área curricular, igual que otra cualquiera. Tiene sus ordenanzas que así lo establecen. Así que es como matemática, lengua española, es un área curricular. Y por tanto, hay un equipo técnico que vela, vigila y trabaja con ellos. Ya nosotros hicimos nuestro trabajo. Como también hicieron matemática, lengua española, ellos hicieron su currículo priorizado, que son otros compañeros. Y nosotros también lo hicimos, con la orientación de priorizar los contenidos
para este año escolar 2020-2021. Muchas gracias, Freddy. No sé si hay alguien más o continuamos con la segunda conferencia. Al final vamos a abrir un espacio para recoger algunas impresiones, comentarios, valoraciones en relación a la actividad en general. O sea que si queda alguna inquietud, la podemos socializar en ese momento. Hay una pregunta ahí de Antonio que dice que en el chat de Zoom, no sé si usted lo puede ver, Ana, tú lo puedes ver. Ana, en el ¿De chat quién? de Zoom aquí. En el chat de Zoom, Antonio Sí, Antonio dice sobre implementar ajá, y llevar la Biblia al curso. Sabemos que no todos los alumnos son católicos y que últimamente se ha hablado sobre la lectura de la Biblia en las escuelas. ¿Cómo integraríamos a todos aquellos que no son afines al catolicismo y qué estrategia debemos utilizar? O sea, recuerden, atención, que el currículo es un currículo inclusivo, no exclusivo. La evolución histórica del currículo ha ido evolucionando desde una concepción dogmática, catequética, a una concepción, diríamos, más vinculado al cristianismo, fundamentada en la persona de Jesús. Por tanto, el texto bíblico es un texto que nos ayudaría a incluir, no importa que sea católico o no católico, no importa que sea evangélico, o sea, el texto bíblico da la oportunidad para unirlo en los mensajes bíblicos. Es decir, que el currículo está hecho para ser enseñado a cualquier persona, incluso al que no es cristiano, puede ser un ateo. Recuerden que el arte se llama formación integral, humana y religiosa, y por tanto el componente religioso es un componente. Ustedes cogen una malla de cualquier grado, van a ver que se va a trabajar muchos temas que no son tan propiamente religiosos. Ahora le buscamos la parte, pues queremos en eso, lo vinculamos a la Biblia, pero creo que no debe haber problema entre que sea católico, que sea evangélico. Ese conflicto hay que evitarlo porque es innecesario. Tenemos que hacer fuerza en lo que nos une, en lo que podemos valorar. Por tanto, el texto bíblico y Jesús como persona, ahí hay coincidencia. Es un currículo, sí, cristiano, aunque no es dogmático, catequético, católico. Por tanto, ustedes no van a ver en el currículo nuestro los sacramentos, aunque usted, si es de un centro confesional, lo puede dar, ¿de acuerdo? Puede dar el currículo y algo más, porque la catequesis se complementa con el currículo, pero la escuela no es un espacio de adoctrinar, de catequizar, ni de sacramental. Para eso están las parroquias y están las escuelas bíblicas o los espacios de culto de otras iglesias. Entonces, la escuela quiere ser un espacio más ecuménico, más integral, más incluyente. Entonces, eso facilita que no haya conflicto en el aula si el maestro sabe manejar ese aspecto. Yo fui maestro por muchísimo tiempo y director del liceo también. O sea que, en ese sentido, pues muchas gracias por la pregunta, Antonio. Sí, Freddy, vamos a terminar este espacio con una preguntita, porque me parece interesante darle respuesta ahora. Evelyn Paula tiene la inquietud de que si los libros de la editora Santillana, que están de acorde con el contenido actual del currículo del área, se van a seguir utilizando en este año escolar. Santillana. Sí. Miren, el Ministerio de Educación hasta ahora no ha aprobado, atención, no ha aprobado ningún libro que esté en consonancia ni en adecuación con el currículo nuevo. No hay libro aprobado, no lo hay. Fíjense, cuando se termina un currículo de elaborar, entonces vienen los recursos de aprendizaje que hay que hacer. En ese sentido, las editoriales SM, Santillana, que ustedes conocen, Susaeta, Dicesa, entre otras, elaboran libros. Claro, elaboran el libro, llevan a hacer el currículo, ¿verdad? Luego esos libros tienen que ir a educación y lo llevan
para ser evaluado por el equipo técnico curricular y también los equipos de los niveles. Si es de primaria, pues va a primaria. Hasta ahora, por ejemplo, el currículo que está aprobado por una ordenanza, la 1-2015 y la 2-2015, es el currículo de nivel inicial y de nivel primario, 1-6. Pero hasta ahora no hay libro aprobado, porque esos libros tienen que ser, diríamos, evaluados por el equipo técnico curricular, que somos nosotros, en este caso, si de formación más religiosa, junto a nuestro colega del nivel primario o secundaria, si es secundaria. Luego esa evaluación técnica se remite al ministro y el ministro entonces convoca al Consejo de Educación, que emite una ordenanza diciendo los libros que están aprobados, nombre, grado, editoriales, aprobados, y que están acorde con el currículo. Eso no se ha producido todavía. Así que yo espero que se haga la evaluación y que el Consejo de Educación emite la ordenanza diciendo estos libros son los que están adecuados al currículo. Mientras tanto, no existe un libro aprobado de educación que esté acorde con el currículo ahora reciente, revisado y actualizado. Muchas gracias, Freddy, por la participación. Y para culminar con este momento, pues le pasamos el micrófono a Mariano, que nos va a distraer un poco, ¿verdad? Después de esta conferencia, con la canción Tu Palabra es Paz. Su palabra es paz en nuestro interior, su palabra es fuerza redentora del amor. Llega hacia mí como una explosión que derrumba el centro de mi pobre corazón. Toda la verdad, todo su perdón, todo su mensaje, fuerza viva de amor. Su palabra da una sensación, un sosiego inmenso que recorre mi interior. Su palabra es paz en mi corazón, la que me dirige paso a mi Señor. Es sinceridad, es la salvación, todo dentro de mi alma de perdón. Aleluya, aleluya. Su palabra es la verdad, la vida y el amor. Aleluya, aleluya. Su palabra es la verdad, la vida y el amor. Y bien, compañeros técnicos, docentes y los que están ahí atentos a través de Facebook, ya pasamos el primer momento. Y ahora vamos a dejar los micrófonos a Darío Regalado, quien tiene la presentación del siguiente ponente. Muy bien, muchas gracias, Mariano. Qué bueno saludarlos a todas y todos en este espacio, también a los que nos siguen a través de Facebook Live. Grosso modo, darle algunas palabras sobre nuestro siguiente ponente, en este caso a Juan Evangelista Castro Bueno. Desde ya el segundo nombre Evangelista ya nos pone a nosotros en sintonía. Juan Evangelista estudió filosofía, licenciado en teología, maestría en teología bíblica, también su maestría en gestión y planificación de la educación, donde hace esa conexión en educación y Biblia en este caso. Nacido en Sabaneta, Santiago Rodríguez, casado, padre de 3 varones, le gusta a él siempre tener esa nota en su biografía como algo muy importante. Vive en Bayona, Santo Domingo Oeste, trabaja para el Politécnico Joaquín Rosselló en el Café de Herrera,
también para la Pucamaima, Universidad Católica Santo Domingo, en la Escuela de Teología Fray Vicente Rubio. Señores, damas, caballeros que nos siguen a través de Zoom y a través de Facebook Live, con nosotros Juan con la conferencia La Pedagogía Bíblica. Adelante, Juan. Bien, bueno, buenas tardes, buenos días todavía. Quiero, antes que nada, agradecer la oportunidad que se me da de compartir con tanta gente. Ahí me parece que conozco a más de una persona. Vi a Jocelyn, vi a alguna gente de San Juan y también vi, ahora no, alguien me saludó, Miriam me saludó también. O sea, hay gente a la que yo conozco. Pero quiero responder al compromiso que me pidió Freddy. Freddy, sabes que cuenta conmigo y que nunca he dicho que no. Así que puedes contar conmigo para lo que quiera a la hora de presentar el material que tú quieres. Vamos. Atención, antes, Juan, decir siempre eso, destacar que Juan ha sido un colaborador del área desde que está en educación, que nos conoce, un colaborador siempre firme y fiel, que ha dado un gran testimonio desde sus enseñanzas, sobre todo bíblicas. Adelante, Juan. Bien, entonces voy a tratar de conectar algunas de las ideas que presento aquí. A la hora de hablar del tema bíblico, tenemos que tener muy en cuenta que la Biblia se puede leer desde diversos puntos de vista. Bueno, ya se hablaba, inclusive una de las preguntas planteaba el tema de hermanos de otras iglesias, cómo manejar esto. Sin embargo, no todos los métodos nos llevan a entender lo que Dios quiere decirnos. Por ello es importante revisar nuestras actitudes antes de acercarnos a la Biblia. Y hay lectura de la Biblia que no están en contacto con la palabra de Dios. Prueba de ello es la cantidad de grupos contrarios y que fundamentan inclusive fanatismos dentro del tema de la Biblia. Hay que tener unas condiciones mínimas para que la Biblia sea leída y sea entendida como palabra de Dios. Entonces, es necesario acercarse a la Biblia con un elemento clave. El primero, el tema de la fe en Dios. Hay un montón de gente que se acerca a la Biblia sin este elemento. Usted puede encontrar inclusive por ahí libros que buscan la verdad revelada a partir de sopa de letras y ese tipo de cosas, que si la primera letra, no. O sea, esto no es un libro ni de ciencia tampoco, es un libro que principalmente nos acercamos a él por la fe que tenemos en el que se comunica en esa palabra. Un segundo elemento es entendiendo lo que los autores querían decir en su contexto, en su realidad, qué quisieron comunicar a aquella gente. Y luego, queriéndolo vivir hoy, o sea, ¿qué me dice la palabra? ¿Qué nos dice en el contexto de República Dominicana? ¿Qué nos dice la palabra en el contexto que nos estamos viviendo, inclusive en el contexto del COVID? Entonces, es un libro de fe, sobre todo, olvídese que es un libro de ciencia, no es un libro de recetas, nos enseña poco a poco quién es Dios y quiénes somos nosotros. Porque cuando nos confrontamos con Dios y cuando nos confrontamos con la realidad de Dios, entonces intentamos y descubrimos quiénes somos nosotros. Todo lo demás que aparece en la Biblia es sencillamente ropaje literario. Son géneros, son formas de hablar, de una cultura, de una realidad que trata de comunicarnos la experiencia de un pueblo que vivió desde Dios y con Dios. Por lo tanto, a lo largo de la Biblia, Dios se da a conocer poco a poco en un proceso pedagógico. Dios es el primer pedagogo. Dios, que desde esa fidelidad creativa se manifiesta a partir de la creencia de cada persona y de cada pueblo. Aquí queda respondida la situación que se planteaba sobre nuestros hermanos de otras iglesias. Por lo tanto, así la fe del pueblo se va madurando lentamente como respuesta a las diferentes interrogantes que van surgiendo en el momento y en la historia. Entonces, el primer testamento es el largo camino de experiencias sucesivas de Dios como preparación a la venida de Jesús. Entonces, el Nuevo Testamento describe las experiencias que las primeras comunidades tienen de Jesús, lo que ellos han vivido, lo que han captado, lo que fue el caminar de ellos junto a esa persona. Entonces,
Jesús indiscutiblemente aparece como el centro y la cumbre de la Biblia. De hecho, hay gente que en más de una ocasión a mí me pregunta, bueno, ¿y por dónde se empieza a leer la Biblia? En broma, más de una ocasión yo le digo a la gente, bueno, se empieza a leer la Biblia por el índice, porque lo peor que puede pasar es que una persona que esté leyendo esté como loco viejo, echando una hoja para acá y para allá. Vaya al índice, identifique dónde está el libro, porque dependiendo la Biblia que le toque, sobre todo en el Antiguo Testamento, los libros pueden cambiar de lugar. Pero no se puede acercar usted, sobre todo al Antiguo Testamento, si no conoce a Jesús. Si no ha leído los evangelios, no se puede acercar al Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento hay demasiada violencia. Imagínense usted a las 6 de la mañana leyendo un salmo de eso que dice que yo me extasío, yo me siento feliz de ver morir a mis enemigos. Óigame, 6 de la mañana, 7 de la mañana. Si eso no se lee con sentido cristiano, pues sencillamente entramos en un problema serio. Entonces, debemos leer siempre la Biblia desde Jesús y como camino para conocer, amar más profundamente a Jesús. Entonces, cuando hablamos de esta pedagogía, tenemos que tener claramente que esta pedagogía se plantea desde una revelación progresiva, poco a poco. O sea, Dios se manifiesta gradualmente. Dios se va comunicando en cada época según sus capacidades, según la capacidad de que tengamos nosotros y según las necesidades sentidas. Cada enseñanza se apoya en las anteriores. Así cada vez estamos más cerca de la verdad de Dios. Yo ponía un ejemplo hace poquito a un grupo de una parroquia con lo que compartía el tema de cómo surgió la preocupación de empezar a escribir esta experiencia de vida del pueblo de Israel. Y utilizaba la imagen de los que estaban en el exilio. Los que estaban en el exilio, cuando estuvieron viviendo un momento de dificultad, comenzaron a preguntarse por qué Dios los había abandonado y por qué se sentían tan mal, si había sido una realidad, si habían vivido bien. Y yo le planteaba a este grupo que mientras más alto tú estás, más fuerte es la caída. Entonces, el pueblo de Israel en el exilio tuvo que repensar su vida, y entonces empezó a mirar hacia atrás, empezó a mirar y a escribir su historia y dijeron, oye, pero si Dios actuó con nosotros cuando estuvimos en Egipto, si en otros momentos hemos estado esclavizados y Dios ha salido en nuestra ayuda, ¿por qué no lo va a hacer ahora? Entonces, en esa revelación progresiva, el pueblo miró hacia atrás y el pasado sirvió para iluminar ese presente y poderse dar cuenta que si Dios actuó en otro momento, ¿por qué no va a actuar en este momento? Si Dios en la vida nuestra ha actuado a favor de nosotros, ¿por qué en este momento del COVID no va a actuar también de nuestra parte? Por lo tanto, Dios estará a nuestro lado y está siempre a nuestro lado, no importa la condición en la que estemos. Esta revelación progresiva la plantea el autor José Luis Carabias como revelación ascendente. Y él dice que hay toda una gama de personajes que van mostrando esa cercanía, ese caminar de Dios, esa enseñanza de Dios a lo largo de toda la historia de la salvación. Entonces, en Abraham vemos a un Dios que es capaz de cumplir sus promesas. Luego vemos en Moisés que es un Dios que vive entre los oprimidos y pide compromiso. Un Oseas, un Dios fiel, misericordioso. Recuérdense que Oseas es ese que habla del Dios que se compadece hasta el último momento y le dice, ve, cásate con una prostituta, no importa, para que tenga hijos de prostitución y mi pueblo se dé cuenta de la realidad que está viviendo, la realidad de pecado. Y es el texto precioso aquel donde dice, por eso yo, en el encuentro de Dios y su pueblo, por eso yo te voy a seducir, te voy a llevar al desierto y allí te voy a hablar al corazón. Tenemos al Isaías III, que es el Dios consolador, universal, creador, Isaías II, perdón, creador de todo. Es el Isaías del exilio, este Isaías que habla de el Dios del siervo sufriente y que desde el sufrimiento Dios se convierte en un Dios de consuelo. Después está Ezequiel, que es el Dios ágil, que forja corazones nuevos. También este profeta del exilio y habla de estos corazones nuevos que se forjan a partir de la conversión y de la restauración que viene para el pueblo. Después tenemos a Job, que es el Dios misterio, pero no castigador.
sea, para aquellos que muchas veces pretendemos conocer todo lo que Dios comunica, pues Job nos dice, stop, cuidado. Siempre hay una dimensión de Dios que nos falta por conocer. Siempre hay una dimensión de Dios que no podemos abarcar y por lo tanto Dios es misterio. Luego tenemos a un Dios, el Dios de los macabeos, que es el Dios de la vida después de la muerte. El Dios que convence claramente que después de que esto no se acaba aquí, que después de esta vida hay todavía una realidad superior. Está Pablo, que es el de la experiencia de la liberadora de Jesús. Luego tenemos el Dios que se manifiesta en los evangelios sinópticos, Dios mío, Mateo, Lucas y Marcos, que es el Dios papá, el Dios papi, el Dios abba, siempre enteramente bueno para con todos y todas. Luego tenemos el Dios de mi tocayo, el Dios de Juan, que es el Dios del amor, ese Dios del amor que va más allá de las diferencias y las dificultades. Y tenemos después el Dios del Apocalipsis, que es el Cristo triunfador, el Cristo que en medio de las dificultades se manifiesta al pueblo para decirle que la última palabra no la tiene el mal, que la última palabra no la tienen los poderes del mundo, que la última palabra no la tienen los grandes imperios, sino que la última palabra la tiene Cristo triunfador, ese que desde el Cordero degollado vence al mal y vence a la muerte. Yo siempre me he preguntado, siempre he estado ligado al área de educación, de hecho estoy en un politécnico, he acompañado a grupos. ¿Para qué educamos? Entonces, dentro de esta pedagogía de Dios, ¿para qué educamos? Dios quiere, y eso es fundamental y eso es importante que lo entendamos, Dios quiere que todos y todas las personas se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Salvación es igual a felicidad, a realización plena, a nueva creación sin pecado, a una realidad de vivencia, de vida plena. Entonces, nosotras educamos para ser felices. Educamos a nuestros chicos y chicas, a nuestros niños y niñas para ser felices. Por lo tanto, desde esta realidad tenemos que partir claramente de una pedagogía de la encarnación. Lo primero que nada es que Dios, a lo largo de toda la historia, se comunicó de muchas maneras, dice el escrito a los hebreos. Sin embargo, de una manera perfecta se comunicó en Jesús, su Hijo. Y no se comunicó porque cayó como un extraterrestre, como un rayo. No. Él se hizo uno de nosotros para mostrarnos que desde lo humano es que nos podemos salvar. Desde ser, Jesús se hizo carne, se hizo uno de nosotros, se hizo uno con todos y todas. O sea, Jesús toma a su cargo a las personas, a cada persona en su barro, en su realidad, para rescatarnos de nuestro barro. Se mete en nuestra realidad, en nuestro barro, y se hace barro por y con nosotros. Él está acompañando nuestra historia, viviendo nuestra historia, haciéndose uno con nosotros y nosotras. Entonces, surgen dos preguntas aquí. ¿Nos comprometemos con nuestros estudiantes, con nuestros alumnos, con su barro? ¿Educamos desde el barro, desde la realidad, desde las dificultades? ¿O sencillamente somos como la piedra que entra al agua, se moja y desde que le da el sol se seca? O sea, tendremos que ver desde qué perspectiva nosotros educamos y desde qué perspectiva nosotros potenciamos estos ámbitos de educación. Por lo tanto, nosotros tenemos que adaptar nuestro modo de hablar a nuestra condición terrena, porque Dios lo hace también. Dios asume una visibilidad humana para hacerse conocer, para volverse cercano, accesible a nosotros y nosotras. Se hace uno de nosotros, se hizo físico, se le podía tocar como le tocó la mujer hemorroísa, como tantos otros se le tocaron, como le tocó el soldado con la lanza. Buscamos otra pregunta, buscamos adaptarnos, hacernos accesibles. Ustedes perdonen que yo a ciertas cosas voy a ir haciendo preguntas porque me gustaría que esto no sea simplemente una ponencia, sino que sea una reflexión también de si nosotros y nosotras podemos conectar con esta
pedagogía de Dios en el ámbito bíblico. El evangelio se propone siempre en la vida y para la vida de las personas. O sea, el evangelio tiene que iluminar la vida y tiene que comunicarnos con esa vida que es la vida en Cristo, la vida que Él comunicó a tal punto que a todos aquellos que Jesús se acercaba, provocaba en ellos una experiencia de vida, ya sea curándolos, ya sea perdonándolos, o ya sea sencillamente por el conocerlo y conocer una dimensión distinta del Dios que se conocía en ese momento. Partimos de la vida para enseñar, enseñamos para la vida. Vamos a otro elemento de esta pedagogía bíblica, la pedagogía paciente. Ay, la pedagogía paciente, la paciencia. Es aquella que acepta el principio del carácter progresivo de la revelación, esa que hablábamos, esa que habla de la experiencia de poco a poco, de que poco a poco y en momentos diferentes y para personas diferentes y para cultura diferente, Dios se manifiesta. Sembrar, o sea, sembrar confiando en que crecerá el fruto. O sea, el crecimiento espiritual es lo que hemos tenido experiencia de vida religiosa. Sabemos que es un proceso generalmente lento, donde la gracia de Dios va poco a poco, oculta, de manera oculta, y en esa libertad débil nuestra, sin violentarla, respetando nuestra realidad, lo que somos, lo que nos toca vivir, nuestro ser. Por eso es importante desprendernos de los frutos. A veces queremos en la escuela obtener automáticamente frutos, y eso no se puede. Eso no es así. Cuando los resultados llegan es bueno detenerlo para gozarlo con corazón agradecido. Pero cuando los frutos no llegan, dejemos ese espacio a Dios. Dejemos ese espacio a Dios. ¿Por qué razón? Porque vamos a hacer, nuestro papel principal es sembrar y cosechar cuando Dios lo entienda. Pero sembrar más que nada, sembrar el corazón del jovencito, de la jovencita, del niño, de la niña, esta experiencia maravillosa de Dios, esta experiencia del encuentro personal y gratuito con Dios. Cuando terminamos una tarea, y esto, mire, es algo que tenemos que tenerlo bien claro. Tenemos que decir lo que nos toca decir. Somos siervos y solo hicimos lo que teníamos que hacer. Teníamos que hacer algo, lo hemos hecho y para ello estamos aquí. Una pedagogía de los signos. Una pedagogía de los signos. Sí, hay un evangelio completo que nos habla de los signos, que es el evangelio de Juan, pero toda la Biblia es simbólica en su realidad. Toda la Biblia es simbología, porque a donde quiera encontramos un símbolo, una señal que nos habla de la presencia de Dios en nuestra historia. O sea, en estos signos se entrecruzan hechos, palabras, enseñanza y experiencia de los diferentes personajes de la historia bíblica que iluminan nuestra enseñanza y nuestra experiencia. Hay que usar todos los recursos propios de la comunicación interpersonal, la palabra, la imagen, el silencio, los signos, la metáfora, el ejemplo, así como aparecen en toda esa realidad de la Biblia. En momentos específicos, Dios calla. En momentos específicos, Dios se comunica mediante su palabra, utilizando un profeta o un sabio. Durante momentos específicos, Dios muestra un ejemplo. Yo le cité el caso de Oseas hace un momentito. Ahí está otra pregunta. ¿Somos conscientes de que nuestro ejemplo es el principal signo visible de lo que somos y hacemos? Un profesor o un técnico o alguien que esté al frente de la formación integral humana y religiosa no puede exigir a los chicos lo que no da, lo que no tiene. Una pedagogía del respeto. Una pedagogía del respeto que respete a las personas en su ser y en su hacer. Que respete las individualidades. Que respete lo que es una persona, un chico, una chica, que en más de una ocasión nos tocan vivir en las realidades que nos toca vivir. Respeta, Dios respeta nuestra libertad y quiere que también nosotros respetemos la libertad. O sea, Dios que te creó sin ti,
no te salvará sin ti. Dios cuenta con el concurso nuestro. Dios cuenta con el concurso y nosotros como docentes y como técnico, como acompañante del proceso de enseñanza-aprendizaje, tenemos que contar en el proceso con los estudiantes, tenemos que contar en el proceso con la familia, tenemos que contar en el proceso con nosotros mismos, con este equipo que en más de una ocasión y que siempre ha estado a las órdenes para servir. Dios propone, no impone. Dios invita, no obliga. O sea, la salvación viene desde dentro de nosotros. La salvación no viene desde fuera. O sea, en esta relación, Dios se implica en la vida y nosotros también tenemos que implicarnos en esta vida de nuestros estudiantes, aprendiendo de esta pedagogía de Dios que se hace cercano, familiar, caminante, compañero. Basta simplemente ver la historia de Moisés en el desierto, de cómo Dios iba manifestándose en diferentes momentos, un Dios caminante, un Dios peregrino, un Dios en constante camino con su pueblo a lo largo de todo el desierto. Muchos quisiéramos, muchos pretenderíamos que Dios nos quitara las adversidades. Ay, hay demasiado problema. Ay, Dios, elimina, mira. Pero si Dios solucionara de manera mágica, paternalista, todos los problemas, esto sería menospreciar las facultades humanas y hacer una persona inútil e insegura. Es sencillamente hacernos a nosotros personas inservibles. Sin embargo, Dios cuenta en su proyecto pedagógico, Dios cuenta con nosotros. Dios quiere que nosotros y nosotras nos impliquemos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. No podemos estar de que, los muchachos no pueden aportar, yo le doy toda la cosa hecha. No. Dios cuenta con nosotros, Dios cuenta con su pueblo, Dios acompaña a su pueblo, Dios estructura este caminar, contando con las facultades y con las debilidades humanas también, con las fortalezas y debilidades, sin ningún tipo de problema. Entonces, es un poco para que lo tengamos bien en cuenta y sepamos lo importante que es esto. Nos da lo que necesitamos, pero en forma de semilla, no de fruto, para que ustedes vean lo importante que es recibir de Dios. Dios nos regala las semillas para que sembremos. Dios, en esa pedagogía maravillosa de acompañamiento continuo, Dios nos muestra hacia dónde debemos caminar y nos dice y nos faculta con capacidades para sembrar, para mojar la plantita, para echar adelante, pero el fruto hay que cosecharlo y eso implica esfuerzo cotidiano, compromiso. La pedagogía liberadora, desde el mismo Éxodo ya vemos a un Dios que se preocupa de las dificultades que pasa su pueblo. De Éxodo, en los textos de los profetas, el Dios que está preocupado por nuestras situaciones y más, entonces, si tenemos que ver con nuestros estudiantes. En el tema de la educación, el fin de la educación es redimir, es liberar al mente de las ataduras que impiden que nuestro estudiante pueda pensar por sí mismo, que el estudiante pueda analizar, que el estudiante pueda repensar, pueda reconstruir su historia. Entonces, este es el principal fin de la educación: redimir, liberar de la ignorancia, liberar de lo que oprime y no nos deja crecer. Este Dios que acompañó a su pueblo, este Dios que se ha hecho cercano en cada momento histórico del pueblo, lo que pretende es eso, liberar de lo que oprime. Nosotros también en esa pedagogía tenemos que conectar con la realidad de nuestros estudiantes, porque Dios nos abre los ojos. Nosotros con nuestro proceso, con nuestra pedagogía, ayudamos a nuestros estudiantes a que abran los ojos. Dios nos despierta. Una pregunta importante: ¿de qué necesitan ser liberados nuestros chicos y chicas, nuestros estudiantes? ¿De qué necesitan ser liberados? ¿Somos conscientes de que debemos ayudarlos a ver, de que debemos ayudar a despertarlos? En la realidad que muchos de nosotros vivimos y trabajamos, ustedes saben cuál es la realidad de nuestros estudiantes, lo difícil que es conectar
con esa realidad y lo difícil que es que ellos entiendan y puedan ver la necesidad del conocimiento y de un conocimiento protagónico, no dependiente. Dios en esa pedagogía devuelve la sabiduría al pueblo, corta las manos que manipulan el evangelio y lo alejan de los sencillos. Ese Dios que permite que podamos ver con mayor claridad. Ese tema precioso de Jesús cuando canta, llora, dice, te doy gracias, Dios, te doy gracias, Padre, porque todas estas cosas las ha ocultado los sabios y entendidos y las has comunicado al pueblo sencillo. Rompe con los preceptos que paralizan la palabra de Dios. Una pedagogía de servicio. Ahí está la frase sencilla. Nuestro trabajo, más que nada, no es de funcionarios, sino de servidores. Me gustó mucho esa palabra del presidente de la República cuando inició su mandato. Nuestro trabajo es ser servidores, servidores de la patria, servidores de nuestro pueblo. Vinimos a servir para que los chicos y chicas crezcan con otra dimensión de servicio, con otra dimensión de estar en la vida, de estar en el mundo. Jesús vive el poder de una manera distinta. Fíjense que aunque en muchas ocasiones nosotros tenemos imágenes de un Jesús pantócrato con una corona llena de rubíes, de oro, de lo que sea. Sin embargo, el Dios, el Rey de nosotros, el Cristo Rey, es un Cristo Rey en la cruz. Su cetro es la cruz. Su corona es una corona de espina. Y su vestimenta es la desnudez. Por lo tanto, no es poder. No es poder. Es autoridad que se convierte en servicio. La autoridad la da la coherencia de vida. El que podamos constituirnos en referentes éticos y morales para nuestros estudiantes, en referentes religiosos de fe profunda y de fe comprometida con nuestros estudiantes. ¿Entendemos nuestra tarea como un servicio? ¿Cómo entendemos la autoridad? ¿Entendemos la autoridad como imponernos? Esa autoridad que hemos recibido muchas veces de algunos de nuestros padres, formado en esa estructura trujillista, donde la autoridad era a machete, correa, o entendemos la autoridad como lo que he dicho anteriormente, de compromiso, de coherencia, de reciprocidad, de trabajo en equipo, una pedagogía de unidad. Trabajar en equipo, reconocer el valor de la experiencia comunitaria, de la experiencia de lo rico que es poder trabajar. Es verdad que hay dificultad en muchas ocasiones a la hora de trabajar en equipo, pero poder entrar en esa experiencia, en lo que supone el reto del otro y la otra para mí, en lo que implica el trabajar con otros, ese trabajo en equipo dentro de esa pedagogía de la unidad. Todos para uno y uno para todos. Problemas comunes, como decía Freddy ahorita. O sea, no es una pedagogía excluyente, es incluyente. El Papa Francisco en eso nos ha dado cátedra. Él dice, no hay que rechazar a nadie. A todos hay que acogerlo. Una cosa es que no estemos de acuerdo con lo que quiera usted presentar y otra cosa es que yo le rechace o que sencillamente no le quiera. Trabajamos en equipos en nuestras escuelas, nos sentimos parte responsable de un todo. Dios pudo hacerlo todo él solo. Sin embargo, ya desde el principio, desde el Génesis, aparece aquella frase preciosa, hagamos. Dios no dice, hago. En el Génesis, cuando Dios crea el mundo, cuando Dios va a crearlo todo, dice, hagamos. Porque es la perspectiva de la vida comunitaria como elemento esencial de interpretación, de experiencia espiritual, de vivencia, de trabajar juntos. De hecho, nuestra visión de Dios en el mundo cristiano católico no es de un Dios simplemente único, sino
Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, comunidad de personas en un mismo Dios. Y voy terminando con esta pedagogía que es la pedagogía misericordiosa. Dios se preocupa especialmente por la gente más pobre, por los marginados, los despreciados. Un Dios que ve las miserias de nuestro corazón y se compadece, sale a nuestro encuentro, sale a nuestras dificultades. Promueve a todos, especialmente a los más necesitados, aquellos que más necesitan, aquellos que son excluidos, aquellos que no cuentan para la sociedad, aquellos y aquellas que de alguna manera son el desecho de una sociedad capitalista, engreída, y una sociedad que muchas veces se ha acomodado y estacionado. ¿Qué chicos nuestros son pobres? ¿Qué lugar les damos? ¿Cómo los promovemos nosotros a nuestros chicos? Una pedagogía del compromiso. Una pedagogía del compromiso. Todo esto, mis queridos compañeros y compañeras en formación integral humana y religiosa, todo esto se reduce en hacer un compromiso por conectar con esta pedagogía de Dios. A mí me gusta mucho la imagen para hablar del compromiso, de esa pedagogía del compromiso de Dios en la Biblia. Es el texto del capítulo 3 del Éxodo, donde dice que Dios vio, sintió, oyó el clamor de su pueblo. Pero no solamente lo oyó, lo vio, sino que bajó para liberar. En esta pedagogía del compromiso, no solamente es ver, conocer la realidad, oírla, escucharla, como usted quiera, sino que también esto implica un compromiso nuestro para con nuestros estudiantes, para con la educación en sentido general. Nada de lo que hemos dicho tiene sentido si no hay un compromiso nuestro y un compromiso para liberar. Muchísimas gracias por darme esta oportunidad y doy la palabra para si hay alguna pregunta. Excelente, Juan. ¿Cuánto se aprende, Dios mío, en tan poco tiempo? Vamos a ver si alguno tiene algún comentario. Ana, de los que se han hecho en el grupo, en el chat, para Juan, después de esta magnífica ponencia. Darío, todavía no tengo preguntas registradas, vamos a ver ahora, pero sí, muchos participantes valoran como excelente esta exposición que Juan nos ha preparado en el marco de esta actividad. Excelente, Juan, felicidades. Muy buena, muy profunda la reflexión. Yo creo que como maestro del área de formación, como técnicos, es muy reconfortante esa ponencia que nos ayuda también a revivir nuestro compromiso de una educación liberadora, una educación diocéntrica, cristocéntrica, pero desde ese tinte liberador. Muchas gracias, de verdad que sí. Felicidades. Buenas. Sí, quiero decir que me ha parecido de verdad excelente la participación del expositor Juan, porque realmente quiero hacer una reflexión a lo que él iba diciendo sobre la pedagogía desde sus inicios, como él la toma desde el Antiguo Testamento, y realmente me invita a ser renovada, a esta maestra que tiene que presentarse ante sus alumnos de una manera renovada, asumiendo una pedagogía que es la misma enseñanza, de una manera realista, que yo pueda adentrarme a esa realidad de mis alumnos
y partir desde esa misma realidad de ellos, pero reconociendo también mi realidad, porque tengo que llegar siendo una maestra renovada al aula y presentarme de esa manera para que ellos también puedan ir renovando esos aprendizajes durante todo ese proceso de enseñanza. Y de verdad que me ha gustado mucho la exponencia y me ha renovado a través de su exposición. Muchas gracias. Bien, pues si alguien más tiene algún aporte que hacerle a Juan, este es el momento. Me pareció muy importante lo que es la pedagogía liberadora, porque hoy en día tenemos una serie de estudiantes, ¿verdad?, que necesitan de nosotros, que necesitan verdaderamente la ayuda del docente para ellos poder crecer espiritualmente, y que en medio de una sociedad que vivimos donde todos pensamos que ya todo está perdido, es ahí donde entra entonces el rol de nosotros, de ayudar a ese estudiante, como decía el expositor. Así que gracias y excelente. Gracias, Flor. Ok. Bien, si hay alguna pregunta para Juan en relación a lo que él nos compartió en su ponencia. Sobre la ponencia de Juan, donde él hacía una pregunta de qué necesitan ser liberadores los chicos y las chicas. Nosotros como docentes somos el eje central para ese importante rol que necesitan los estudiantes de nosotros. Y Juan también hablaba en cuanto a la pedagogía liberadora. Esa pedagogía liberadora abarca tanto la comunidad, porque no tan solamente en los centros hacer nuestro trabajo, sino fuera del trabajo. Y él hablaba también de la pedagogía de compromiso, donde habla en el libro de Éxodo. Eso es muy, pero muy importante. Si nosotros como docentes nos acogemos, ¿entiendes?, en cuanto a esa pedagogía, estamos cogiendo a nuestra Biblia, estamos pero muy, muy acogedores. Y en cuanto a la ponencia de Juan, muy excelente, excelentísima ponencia de Juan. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, maestra. Bueno, decir que por Facebook Live, Iris nos dice que excelente por ambos exponentes. Empoderamiento, conocimiento, sabiduría, experiencia, motivación, inspiración. Gracias, nos dice Iris sobre la conferencia. También Raúl nos dice, no es ayudar con una calificación, sino ayudarles a ser persona, a darle más importancia al ser que a la imagen, nos dice Raúl Caminero a través de Facebook Live. Bien, también por el chat se felicita a Mariano por animarnos artísticamente la actividad. Se agradece el haber abierto este espacio para los docentes y técnicos de esta área de formación integral humana y religiosa. Hay una persona que dice, Adriana Fortuna, que la conferencia es de gran importancia para los maestros de formación integral humana y religiosa. Sería bueno que se sigan organizando otras actividades similares a esta. Como ustedes pueden darse cuenta, estamos ya evaluando. Estamos recogiendo esas impresiones, valoraciones sobre la actividad en general. Entonces, como ya muchos lo han hecho a través del chat y a través de Facebook, pues en este momento, si desean... Ana, también leer el comentario de Aridia Sánchez, donde ella dice, me ha parecido excelente. Es así como ha aclarado la formación humana, no es solo para los católicos. Yo soy católica, no se refiere a una religión, es enseñarle a nuestros estudiantes sobre Cristo, independientemente de la religión que seamos, como nuestros de la formación humana. Debemos mostrarles a un Cristo vivo y que está cerca de cada uno de nosotros para darnos su amor, su gracia, dice
nuestra querida Aridia a través de Facebook Live. Adelante. Gracias, Aridia. Sí, decía que en este momento ya estamos en la parte final de nuestra conferencia. Entonces, que si alguien desea en este momento levantar su manita y compartirnos pues lo que ha sentido, lo que ha sido para él o para ella esta actividad, pues en este momento lo puede hacer. Abre su micrófono, como son tantas personas, no la podemos tal vez visualizar de una vez. Esta Melody Peña está levantando la mano, la maestra. Melody. Sí, buenas tardes. Buenas. ¿Cómo se sienten? Me imagino que bien con ese argumento tan fuerte que han tenido, con esa profundización, con esa reflexión. Me siento muy bien de pertenecer al área porque me doy cuenta que uno nunca termina de aprender, que hay que seguir el proceso para darle continuidad a lo aprendido. Y en cuanto a los niños que vienen de los barrios marginados, esa parte me gustó mucho porque en realidad es así como dice, que hay que acercarse más a ellos, a darle comprensión, unirse a ellos para ver las necesidades que ellos tienen, que traen, para luego que el maestro de formación parta de esas necesidades, de esas preocupaciones que trae ese niño o esa niña de ese barrio donde no tiene la misma virtud que tienen otros, donde lo tienen todo y quizás no sabemos lo que a ellos les hace falta. Por eso es necesario acercarnos más a ellos. Pase buena. Muchas gracias. Gracias, maestra. Muy buenos días, Martina Pichardo, del Liceo Los Rieles, en Gurabo. Ha sido un grato placer estar con ustedes en esta conferencia, debido a que nos ha refrescado mucho. Ha sido excelente para mí. Me gustó mucho todo, pero bien especial lo que es algunas de las ideas para implementar la Biblia en clase. En esa parte, nuestro querido amigo Freddy nos habló muy claro y nos explicó y nos sirve como base. Sería muy bueno que tomemos en cuenta esa parte porque nos sirve como base de actividades en el aula con la Biblia. Es excelente esa forma. Yo trato de implementarla en mis horas de clase muchas veces y lo hago como si fuera una lectura interactiva. De verdad, mis amores, puedo decirles que es muy bueno. Es muy bonito y a los muchachos les encanta. Un placer haberle escuchado, haber estado con ustedes. Gracias, maestra Martina. Bueno, ahí ustedes pueden hacer una sola preguntita para recoger, aunque sea algunas valoraciones así de todos, porque como no podemos hablar todos, pero ahí al menos alguna valoración donde todos pueden dar clic ahí a una de esas respuestas. Pueden votar, que no hay trampa, ¿eh? Marcan una y lo envían. ¿Oyeron? Marcan una, envían una y lo envían. Siéntanse libres. Mira, ahí 43 de 81 han votado. 47 ya han votado. Voten, voten. 48, hagan una votación ahí breve, ¿verdad? 51 ya han votado. Si hay una votación más que excelente, también pueden colocarla. Gracias. Muchas gracias. Nos faltó algo. ¿Cómo van a votar los que están conectados en Facebook? Porque también hay que enviar un mensajito ahí, ustedes deciden algo. Están votando ahí, dando sus opiniones, Mariana, están comentando. Interesante. Que voten ahí con esas 3 variables. Sí, que voten con las variables. Y así nosotros lo vemos y lo contabilizamos. El Facebook se vota o con el pulgar arriba, o con la carita molesta, o con la carita contenta, o con el corazón. Denle ahí en Facebook a señores, o a la carita, o al dedito, o al corazoncito, para nosotros ver ahí, aunque sea una apreciación de este encuentro que hemos tenido, aunque sea ahí por el simbolito, aunque todos casi han hecho unos comentarios excelentes,
y muy pertinente para la ocasión. Jóvenes, compañeros. Sí, adelante. Yesenia Ureña. Decía, sí, Yesenia Ureña, del Licey, Distrito 0808, Politécnico Milagro Celeste Arias. Muy bueno. Excelente. Le digo que no sabía si me iba a mantener hasta el final, porque tenía compromiso, pero he abandonado el compromiso que tenía y me he quedado porque ha sido extraordinario. Gracias, maestra. Felicidades por su dominio de los temas impartidos. Felicidades. Tenemos que juntarnos más a menudo. Gracias. Eso hay que hacer, y debió ser antes. Gracias. Porque así nosotros, con eso que aprendimos, podemos llevarlo también a nuestra comunidad, que hacemos charla de la Biblia y de diferentes actividades que celebran dentro de la iglesia. Miren que ahora que viene el rosario, luego viene la familia, eso estuvo maravilloso. Gracias, maestra. Dios tiene su camino. Muy bien, yo quiero decir algo que tiene que ver también con lo de la maestra del Licey. Realmente yo no pensé que iba a poder estar, aunque no estuve en la foto ahí permanentemente porque tenía que hacer unos movimientos de vez en cuando, pero sí, gracias a Dios pude estar hasta el final en audio, no siempre, digamos, mirando, pero sí en audio. Y la calificación que yo, aunque puse excelente, si se pudiera decir algo más, yo lo dijera también. Pero sí decirles que me llena de orgullo el saber que el área de formación integral humana y religiosa tiene tantos valores y que realmente hay proyección. Y todas estas personas, todos estos hermanos que están integrados, involucrados, creo que pueden ser un boom en sus áreas, allá donde se encuentran. Lo que sí, yo entiendo que quizás pudiéramos buscar algunas alternativas para docentes que se quejan en cuanto a que tan pronto como llega una situación, mueven a los del área de formación integral religiosa para enviarlo a un curso, a un aula, y entonces como que se abandona. Están pidiendo auxilio muchas personas. Y de hecho, con relación a la información que pasé a mi distrito, a los grupos que tengo del área de formación integral humana y religiosa, les decía, esta es la clausura del mes de la Biblia, pero también es como relanzamiento y apertura, porque sigue y ha de seguir, de verdad, el mes de la Biblia se tiene que prolongar y permear todo el año escolar. Así que, en nombre de Jesús, vamos a seguir adelante, personas animosas, seguimos de la mano con Jesús. Leer brevemente algunos comentarios de evaluación de Facebook, porque como ellos no pueden aquí interactuar directamente con nosotros, y Belice dice que excelente reflexión, Adalgisa, excelente, Nilda, excelente, Raúl puso sus deditos, Alejandro por el grupo puso que esta actividad la debiéramos de proponer por regionales para que se haga también. Juan Gabriel que está viendo excelente, Raúl excelente, Nelsida también que está por aquí, excelente, Ada, Celeste, Iris, Iridia. Yolanda Gómez también, excelente. Ada Rodríguez, Adalgisa, Magda, Rosa Denis, excelente, felicidades equipo, muy buena exposición, que el Señor les siga iluminando cada día, me siento identificada, dice Rosa Denis. Y por último, Loren, excelente, me llena de mucho orgullo de pertenecer a este majestuoso grupo. Muy bien, Giselle y Adalgisa, un bálsamo, así que excelente las calificaciones de ustedes. Bien, pues gracias Darío por compartir también las opiniones de los que nos siguen a través de Facebook Live. Te sugiero que hagamos la foto ahora mientras Freddy va las palabras de agradecimiento. Por favor, les pedimos que abran su cámara mientras tomamos la foto y Freddy nos despide con la palabra de agradecimiento y seguido Mariano nos deleita con sus canciones. Queremos agradecerle a todos y a todas de corazón. Yo siempre llego a la oficina con alguna idea y le agradezco primero al equipo que me acompaña, a Ana Fernández, Darío Regalado y Mariano Nina. También le agradezco a Juan Castro su disponibilidad, desde que lo llamé dijo, cuenta conmigo, eso va.
Y le dije, yo quiero una pedagogía bíblica, porque es para maestros que vamos a hablar. De hecho, en principio estaba pensando para dos especialistas bíblicos, pero el equipo nacional me tiró, no, haz tú una ponencia de la Biblia que en el currículo, entonces yo lo asumí. Entonces agradezco a tanta persona linda y bella y comprometida y convicta que hay trabajo en todo el país, tanto el sector público como también el sector privado de los colegios, ¿verdad? De los centros educativos privados que también nos acompañan. Hay muchos hermanos que están por ahí, hermanas también, muchos técnicos regionales. Les felicito y les animo a seguir, a los equipos distritales también, y a tantos docentes, maestras y maestros de nivel primario y secundario que nos acompañan en todo el país. Ya han dicho que como compromiso que estas ponencias, aunque sean virtuales, se repitan con temáticas similares. Así lo vamos a coger. Vamos a organizar un plan de formación, diríamos casi continua, a través de Zoom con temáticas curriculares propias, ¿verdad? Siempre pensando en que usted pueda tener mayor formación y dar lo mejor posible en nuestra aula. Por tanto, le agradezco, le doy las gracias. Ahí ya le mandamos la ponencia mía y de Juan al grupo de WhatsApp de los técnicos regionales y también de los técnicos distritales, para que se lo hagan llegar a ustedes. Si alguno pone su correo ahí, como veo que algunos han puesto, en el correo del chat del Zoom, pongan su correo, que también le haremos llegar, o su número, le haremos llegar también su ponencia vía WhatsApp o vía correo electrónico. Así que muchas gracias por estar ahí, por escucharnos, por atender al llamado. Y recuerden que es una mística que tenemos de trabajo y de entrega en las aulas, para no por personas, sino por los estudiantes que siempre nos esperan, que siempre nos quieren y siempre son como nuestros hijos en la escuela. Así que muchísimas gracias y positivo ante estos retos virtuales que se nos presentan, que también vamos a dar la batalla, vamos a ser exitosos triunfadores en este ámbito virtual a distancia, sea radio, televisión o por la plataforma virtual. O sea que muchas gracias y que Dios les bendiga. Es un proyecto de Dios, del Espíritu Santo, no de humanos. Así que esas glorias de excelencia y de adoración sean para nuestro Padre Dios, que siempre nos acompaña, y Dios tiene su tiempo y también tiene su espacio. Él sabe por qué fue hoy y no fue otro día. Gracias a todos los que han opinado y nos han escrito. Así que nos vemos en la próxima, y ahora les paso a Mariano, que es el cantautor, el artista del área, Mariano Nina, con su guitarra y su voz. Hay otros artistas en el área, Freddy, hay otros. Ahí hay artistas. Ahí está José Eduardo Sención, del área técnico nacional. Vamos a tener que hacer un coro nacional del área de formación integral humana y religiosa, y hay muchas cantantes también. Qué bueno. Así que vayan también pensando en esa posibilidad, que podría ser otro proyecto también interesante. Gracias al Padre por la invocación que nos hizo, ¿verdad? Sí, el Padre Gregorio. También el Padre Gregorio, muchísimas gracias. También de una vez, estoy dispuesto, un padre ahí activo. Muchas gracias, Padre Gregorio, por sus palabras y por su sugerencia también. Pues vamos a concluir con esta cancioncita, una canción que el Señor me inspiró y quiero compartir con ustedes. La pueden solicitar en las emisoras católicas por la agrupación Innovación Cristiana. La canción es Jesús. Es Jesús quien me hace vivir, su palabra en mi corazón. Es la luz para mi existir, su promesa de salvación. Es Jesús mi fuerza y mi alegría, su espíritu me impulsa a proclamar que su amor se regala cada día, nos regala perdón y paz. Es Jesús que me hace vivir, su palabra en mi corazón.
luz para mi existir, su promesa de salvación. Él te invita para ser su amigo. Si realmente te ha querido establecer, te llama para que seas su testigo. No tengas miedo de estar con él. El coro dice: es Jesús que me hace vivir, su palabra en mi corazón. Es la luz para mi existir, su promesa de salvación. Él es la luz y su palabra en el día de hoy que hemos compartido en esta conferencia con nuestros hermanos Freddy y Juan Castro. Él siempre nos ilumine, Él siempre nos guíe, Él siempre nos fortalezca. Jesús, nuestro Salvador, nuestro Señor, sus valores nos iluminen en la vida. Y entonces le mandamos un abrazo de paz, un abrazo, ¿verdad? Mano arriba. Hagan los micrófonos y díganse adiós. Aprovecho, gracias por participar. Dios Gracias. Adiós, muchas gracias. Bendiciones. Gracias. Ay, que Dios les bendiga. Tantos y tantas mencionamos para que no se nos quede alguno. Gracias por estar en sintonía, gracias por estar compartiendo con Gracias a los que nosotros. están con nosotros a través de Facebook Live también. Hermoso. Caso y que pasen. Nos veremos pronto, estén atentos.